América Latina en convulsión. El año 2019 vio el surgimiento de nuevos líderes, cambios de dirección en gobiernos, renuncias y muchas protestas. Por distintos motivos y reclamos, hubo manifestaciones en Bolivia, Ecuador, Colombia y Chile, que crecieron en magnitud y derivaron en enfrentamientos callejeros con las fuerzas de seguridad, generando protestas aún más masivas. En Chile, las movilizaciones empezaron el 18 de octubre, tras el anuncio de un aumento en los precios de los boletos del metro de Santiago en las horas punta. Hubo incendios, saqueos y ataques a las estaciones. La policía reprimió y el presidente conservador Sebastián Piñera decretó el estado de emergencia, desplegando miles de militares en las calles y decretando toque de queda. El mandatario afirmó que el país estaba en guerra contra un enemigo poderoso. Eso encrespó a los manifestantes, que comenzaron a pedir un cambio social profundo. Después de casi un mes de caos social, el Congreso acordó convocar a un plebiscito en abril sobre una nueva constitución que reemplace la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, pero miles de chilenos siguieron en las calles. En Ecuador, el motor de la insatisfacción popular fue el anuncio del fin de los subsidios a los combustibles. Los precios subieron hasta un 123%, lo que llevó a la población a las calles en la mayor crisis en décadas en el país. El presidente Lenín Moreno se vio incluso forzado a trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, tras intentos de manifestantes de ocupar edificios públicos. Finalmente, Moreno alcanzó un acuerdo con el movimiento indígena que calmó la ira de la población, además de devolver el precio de los combustibles a los niveles anteriores a la crisis. Ha sido la de la paz. En Colombia, las protestas no tuvieron una chispa específica. El Comité Nacional del Paro, que reúne a sindicatos, indígenas, estudiantes y profesores, presentó una plataforma de 13 pedidos que abarcan desde el retiro de una reforma tributaria en el Congreso hasta el cumplimiento del acuerdo de paz con las FARC. También exigen disolver el escuadrón policial antidisturbios, tras la muerte de Dylan Cruz, un joven de 18 años herido por un agente con una escopeta cargada de perdigones de plomo. En Bolivia, la crisis se desató tras las elecciones del 20 de octubre. Evo Morales, en el poder desde hacía 13 años, buscaba su cuarto mandato. En la noche de las elecciones, con más del 80% de las actas escrutadas, se vislumbraba una histórica segunda vuelta entre Morales y el candidato de centro Carlos Mesa. Pero al día siguiente la Corte Suprema Electoral otorgó una diferencia de menos de 10 puntos porcentuales a favor de Morales, cercana a la necesaria para una victoria de primera vuelta. Estallaron protestas en varias regiones, con saqueos, incendios y enfrentamientos con la policía. El 10 de noviembre, luego que la OEA considerara fraudulento el proceso electoral, el presidente anunció el llamado a nuevas elecciones. Pero las Fuerzas Armadas le sugirieron públicamente que renunciara. Y es lo que hizo finalmente Morales, en medio de ataques contra 2 ministros y el presidente del Congreso. Al día siguiente, la segunda vicepresidenta del Senado, la conservadora Yanine Áñez, se proclamó presidenta interina y anunció que convocaría a nuevas elecciones. Morales, en tanto, se exilió primero en México y luego en Argentina, denunciando lo que llamó un golpe de Estado. En Brasil, Jair Bolsonaro llegó al gobierno prometiendo todo tipo de cambios. Al igual que durante su campaña, su primer año al frente del gigante sudamericano estuvo marcado por las polémicas en el terreno nacional e internacional. Gran parte de las críticas tuvieron que ver con los incendios, producto de la deforestación, que quemaron regiones enteras de la Amazonía. El fuego fue visto por líderes internacionales como un ejemplo de desprecio por las normas ambientales de parte del mandatario brasileño, un escéptico del cambio climático. En noviembre, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva fue liberado, tras 1 año y 7 meses preso. Había sido condenado a 8 años y 10 meses de reclusión por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero recobró su libertad gracias a un cambio de las reglas del cumplimiento de penas por parte de la Corte Suprema. En el 2019, la crisis en Venezuela no cedió. En el inicio del año surgió un nuevo líder opositor, Juan Guaidó. Presidente de la Asamblea Legislativa, el único poder en manos de la oposición, el diputado se autoproclamó presidente encargado para presionar la salida de Nicolás Maduro y rápidamente fue respaldado por más de 50 países, entre los cuales Estados Unidos, Brasil y Argentina. La presión sobre el gobierno continuó durante semanas y pareció insostenible cuando un grupo de militares desertó en respaldo a Guaidó
y las calles fueron ocupadas por miles de venezolanos. Pero la cúpula del ejército ratificó el apoyo a Maduro y aseguró que los chavistas permanecieran en el poder. El flujo de centroamericanos que intentan llegar a Estados Unidos en busca de una vida mejor tampoco se dio, ni la dura política migratoria del presidente Donald Trump. La imagen de la tragedia fue la de este salvadoreño, que se ahogó junto a su hija de menos de 2 años cuando intentaban cruzar de México a Estados Unidos a través del río Bravo. En junio se firmó un acuerdo entre Washington y México que se comprometió a reforzar los controles fronterizos y dar servicios básicos a los solicitantes de asilo. Le siguieron acuerdos de tercer país seguro con Honduras, El Salvador y Guatemala, en los que los centroamericanos se comprometen a recibir a los migrantes mientras tramitan su solicitud de asilo en Estados Unidos. En el Cono Sur, 2 países dieron un viraje político. En Argentina, Mauricio Macri buscó la reelección, pero fue derrotado por Alberto Fernández, quien junto a la expresidenta Cristina Kirchner marcaron el regreso del peronismo al poder. En su vecino Uruguay, una amplia coalición de partidos opositores, liderados por Luis Lacalle Pou de centroderecha, logró sacar al izquierdista Frente Amplio del poder después de 15 años. En Centroamérica también hubo elecciones. En Panamá, Laurentino Cortizo logró el regreso al poder del Partido Revolucionario Democrático después de una década, mientras que en Guatemala el conservador Alejandro Yamatei sustituirá a Jimmy Morales a partir de enero. Y en El Salvador, el empresario Nayib Bukele rompió con 30 años de bipartidismo, al asumir el poder prometiendo luchar contra las pandillas y desmarcarse de la política tradicional.